Bienvenido a Mercurio Noticias. En este panel me encuentro con el equipo destacado de Mercurio Noticias, Jimena Burgos y Jesús Mendoza. Especialmente hoy se tratarán temas relacionados con algo muy interesante. Por favor, quédate con nosotros. Comenzamos. El espacio de Internet parece un territorio sin leyes, pero analizando bien es así. Es verdad que tiempo atrás las regulaciones eran confusas y realmente se encontraban en una etapa primaria en su elaboración. Afortunadamente, en la actualidad nos encontramos con derechos y deberes frente a la justicia en el entorno virtual y se encuentran mejor definidos que en sus inicios. Hoy conocidos como derechos de autor, son un conjunto de prerrogativas legales cuyo objetivo es proteger los derechos del autor de un determinado contenido. De esta manera, la creación de cualquier persona queda asegurada judicialmente bajo la ley patrimonial del trabajo intelectual. Estos derechos, se tiene entendido, están garantizados por el Tratado de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual sobre los Derechos de Autor, del cual deriva que el autor es el creador de la obra, ya sea literaria, artística o científica, de modo que solamente le cabe a él el usufructo de su propia obra. De igual manera, se informa que en caso de la muerte del autor, esta pasa a ser de dominio público después de 70 años. Al cumplirse este plazo, ya no requiere de autorización o pago de la remuneración de los derechos de autor, dependiendo de la ley de cada país. Así es, Eric. Así como las obras tradicionalmente están protegidas por los tratados, convenios y leyes, el contenido publicado en Internet también está protegido. Como mencionas, dependiendo de la normativa local, cada país sobre la ley de derechos de autor, se podrá interpretar que cualquier obra expresada por cualquier medio o fijada en cualquier soporte tangible o intangible, conocido o inventado en el futuro, está protegido por la ley. Siendo más específicos, se entiende que cualquier violación de los derechos del autor y de los contenidos publicados vía Internet se encuentran sujeta a la misma sanción impuestas de obras publicadas en otros medios. De esta manera, compartir un material de cualquier tipo sin autorización o sin divulgar los créditos apropiados constituye un delito de derechos de autor que podría terminar en un procesamiento legal. Se pueden caracterizar como violación a estos derechos acciones como reproducción parcial o total de cualquier material, edición, adaptación y arreglos para material multimedia, traducción, incluso en otros trabajos de producción, material audiovisual, uso directo o indirecto para su posterior distribución. Cabe resaltar que cada acción depende de las leyes aplicadas en cada país y la ocurrencia de uno o más. Esto no quiere decir que no haya forma de usar materiales distintos para una obra o trabajo, pues es posible su uso con el consentimiento del autor de la obra. De hecho, sí, si me permites agregar, los productos digitales también son obras producidas, como bien se le conocen, en formato digital y son distribuidas a través de Internet. Estas pueden ser ebooks, videos, canciones, aplicaciones, sitios web, que son los más normales que encontramos hoy en día. También los materiales de curso online. Realmente la mayoría o la gran mayoría de los productos digitales que hoy están compuestos por materiales educativos, como los cursos online, como bien sabemos, los cuales son muy populares entre una gran comunidad en todo el mundo, refiriéndonos a los grupos educativos, pues tienen un considerable alcance, como bien se menciona, y presentan ciertos beneficios para sus productores. ¿A qué se le conoce como productores? Se le conoce como productores digitales que también pueden ser víctimas de infracciones de derechos de autor. En general, esto se da debido a la producción autorizada en la obra, entre otros canales.
Nos preguntamos sobre cuál es la infracción que pueden tener estos. Bien se menciona que como infracción se puede tener como el eludir el derecho de remuneración por parte del autor, quien sale perjudicado, pues de esta manera no recibe por su trabajo. Así los productos digitales forman parte de un grupo de obras, intelectuales que sufren con piratería, como a la gran mayoría se le ve cuando su producto es tan bueno que empiezan a sacarle piratería, o sin necesidad de ser bueno, el producto empieza a tener piratería. Ahora explicaremos sobre qué es la piratería. La piratería consiste en copiar, simplificando el significado, es copiar la obra original del autor sin autorización de este mismo. Bien dicen que para la piratería no respeta, porque puede ser cualquier tipo de plagio. También el plagio puede suceder con la copia de contenidos disponibles en productos originales. Por ejemplo, cuando no se proporciona el crédito adecuado, de esta manera es posible concluir que el plagio el material con la intención de obtener o créditos o obtener sus propios logros el mismo, lo que le puede determinar bien o puede llegar una gran demanda legal. Qué bueno que mencionas lo del plagio, pues en la actualidad, dado la situación del virus, muchos nos vimos obligados a trabajar y estudiar desde casa o bien a través de la bendita modalidad online, factor que implicó un aumento considerable en la consulta de información en la web. Sin embargo, muchos no éramos o somos conscientes de lo que es el plagio o el terreno que abarca. Por ejemplo, copiar algunos textos para tus trabajos es una actividad lamentablemente muy cotidiana en el país. Algunos piensan que es algo ilícito e inofensivo. Sin embargo, lo que no muchos saben o sabíamos es que es atentar contra los derechos de autor. La Ley Federal del Derecho de Autor hace mención sobre los derechos morales y patrimoniales de los autores por la creación de sus obras, así como los derechos y las obligaciones que los usuarios tienen sobre el fotocopiado del material protegido por la ley. De hecho, también cuenta como violación a estos el no citar un texto como referencia. La RAE hace mencionar en este apartado al decir que plagio es copia en los sustantivos de obras ajenas, dándolas como propias. Como mencionaron, plagio es usar el trabajo, ideas o palabras de otras personas como si fueran propias sin dejar claro de dónde provienen dicha información. Para ello existe el formato APA, que es una de las normas regularmente más usadas que definen un formato general útil para hacer referencias. Este está compuesto principalmente de elementos como quién, qué, cuándo y por dónde. Por ejemplo, la cita, el texto de un libro, según sea el formato, incluye el apellido del autor, año de la publicación y el número de la página. No es para nada complicado. Perfecto. Gracias a los avances tecnológicos podemos hacer más interacciones mediante redes sociales. ¿A qué me refiero con esto? A los avances tecnológicos podemos hacer diferentes tipos de actividades, como por ejemplo interacciones sociales, hasta unas piezas de arte, cuestión por lo cual el debate sobre la propiedad intelectual y la autenticidad de elementos digitales también tiene lugar en el ciberespacio. Pero también lamentablemente la tecnología avanza más rápido que la regularización, pues ahora es posible alterar la información de manera muy fácil, hablando información e imágenes en cuestión de segundos, lo cual genera una explotación y el abuso del mismo material. A su vez, también la violación de los derechos humanos desde las plataformas digitales.
Hablando de imágenes en el mundo del Internet, la legalidad de uso de imágenes en libros digitales es uno de los factores que más dudas generan entre internautas. Cuando haces uso inadecuado de las imágenes o las utilizas sin ningún tipo de licencia y autorización del autor, te encuentras en un problema legal. Es por ello que existen galerías que ofrecen servicios gratuitos de uso de imágenes para tus proyectos, o bien puedes pagar para usar libremente la imagen de tu propio agrado. Pues es verdad que podemos optar por crear nuestro propio contenido. Algunas opciones que son alternativas fáciles, entre ellas, el autor de tus propias imágenes con licencia Creative Commons, que básicamente son imágenes que se pueden usar de manera gratuita y a su vez proteger las obras y a sus autores originales. Volviendo a la opción de comprar imágenes con licencia, podemos encontrar una gran variedad de bancos de imágenes en Internet para encontrar la imagen que buscabas. Con su compra, estás certificando el uso legal de las imágenes. Sin embargo, no todos poseen las herramientas y habilidades para hacerlo, por lo que se inclina hacia estas opciones no muy recomendables, pues no son legales. Por ello, lo mejor es optar por el uso de imágenes con licencia gratuita, apoyándose por las múltiples opciones que nos ofrece el Internet. También los derechos de autor abarcan un amplio campo de producción intelectual. Es importante conocer bien y estar informado acerca de las diferentes aplicaciones y posibilidades de enjuiciamiento, especialmente en los casos que se requiere una intervención legal. El derecho de uso, por ejemplo, hace referencia a una secuencia de aplicaciones de la ley de derechos de autor. De esta manera, el autor tiene la posibilidad de otorgar terceros a una autorización de su uso de obra. Sin embargo, debe de estar delimitado por un periodo determinado, de manera que constituya una cesión temporaria. Es decir, debemos tener en cuenta que los derechos de autor no son transferibles y no se puede asignar, incluso si así es la voluntad del autor original. Pero ¿cómo podemos ejemplificar esto? Por ejemplo, la creación de fotografías, como todo mundo sabemos, según la ley, solo la persona que opera el obturador o bien la cámara, para que sea más entendible, puede ser considerada como el autor de la imagen, incluso si la idea la tuvo otra persona. La misma lógica se aplica a los productos digitales, siendo el creador del trabajo el único autor considerado como tal. Muy buena tu ejemplificación. Aunque es importante resaltar que aunque la ley de derechos de autor de cada país pueda resaltar en la actualidad, clara y fácil de cumplir, lo ideal es que los autores de obras intelectuales se protejan a sí mismos, tratando de mantener sus ideas y creaciones registradas. De esta forma, en una situación de infracción de sus derechos, la comprobación de su autoría es mucho más rápida, lo que facilita el proceso judicial. En México, las obras son protegidas por el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Si alguien explota nuestra obra sin nuestro consentimiento, este organismo es el que nos protege tomando acciones sobre el individuo que hizo uso de nuestro material. La violación de derechos de propiedad intelectual relacionados con derecho de autor, lo cual incluye uso no autorizado del software, tiene sanciones civiles y penales, por cuanto no solo se constituye como una infracción civil, sino que también está tipificando como un delito en nuestro Código Penal. En ninguno de estos casos, el desconocimiento de la información se excusa. Excelente. De hecho, la mejor forma de garantizar los derechos de autor en Internet es tratando de registrar su idea, o tu idea, dependiendo.
haciendo explícito por medios legales el hecho de que eres el autor intelectual, producto digital o cualquier otro elemento en el que se pueda aplicar la ley de derechos de autor. De hecho, es importante mencionar que lo que protege los derechos de autor no son en sí las ideas que uno pueda tener como artista, sino la expresión de tal, la manifestación o materialización. Reforzamos que el derecho de autor define los derechos de los creadores sobre sus obras, las cuales pueden abarcar desde libros, música, pinturas, esculturas y películas hasta programas informáticos, bases de datos, anuncios, mapas y diseños técnicos. Gracias por acompañarnos en este foro. Realmente nos esforzamos mucho en traer lo mejor de la información a tus manos y sobre todo en hacer que sea de tu agrado. Mantente al pendiente con nuestras nuevas actualizaciones en nuestra página o bien también puedes seguirnos en Instagram y TikTok. Esto es Mercurio Noticias. Hasta luego.